A ver si puedes pedir el disco de sus dos clases, que te lo pues, sus dos clases de ok, perfecto. Dos uno Brasil. Dos uno Brasil. Yo también. Yo Toño. Hola, licenciado, ¿cómo estás? No, está bien. Sí. Está con el cabrón. Sí, ¿por qué entra? Ah, Carmen, y a ver. No, ya sí, pero no es para eso, llegar a eso. No. Siete montes. Pasa. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué andamos? No está pedacito, corre. Suponiendo que se llevó a cabo el procedimiento de arbitraje, digamos, las partes acordaron un procedimiento de arbitraje, se presenta la controversia, el árbitro la resuelve, este procedimiento va a terminar con un laudo, que es la decisión del tribunal arbitral. Supongamos si en el caso ideal que la parte vencida cumple voluntariamente. Sin embargo, si la parte vencida no cumple voluntariamente, bueno, la parte ganadora tiene la posibilidad de llevar ese laudo a tribunales judiciales para que el tribunal judicial obligue a la parte vencida al cumplimiento del laudo. Ese sería el recurso que tiene la parte ganadora. Y digamos el contrasentido, la contraparte de ese procedimiento de ejecución es el procedimiento de nulidad. La parte vencida también puede promover la nulidad del laudo, es decir, ahorita vamos a hablar de las causales de nulidad. Es válido presentar la nulidad. De hecho, se dice que hay que es como la otra cara de las dos caras de una misma moneda. Hay una serie de tesis del magistrado Neófito López que dice son las dos caras de la misma moneda. Las causales de nulidad del laudo son las mismas que de denegación de reconocimiento y ejecución de un laudo. Hace un rato mencionaba que el Estado, a través del Poder Judicial, tiene mecanismos de control del arbitraje, ¿no? Es un poco, bueno, las partes tienen libertad para acordar el procedimiento de arbitraje y acordar cómo se van a solucionar las controversias, pero el Estado siempre va a ejercer cierto control y ese control lo va a ejercer precisamente a través de los procedimientos de impugnación, que sería la nulidad del laudo o la ejecución del laudo, ¿no? Es como decir, bueno, si la parte vencida no quiere cumplir, bueno, está bien, pero hay que ver también por qué. Es ese control que ejerce el Estado sobre el arbitraje.
También otra parte del control del Estado está en la revisión del arbitraje. Esto es, si las partes celebraron un contrato que contiene un acuerdo de arbitraje, una cláusula de sometimiento al arbitraje, si una parte recurre al arbitraje, a los tribunales judiciales y la otra le dice, oye, no, pues, espérame, porque nosotros habíamos pactado que esto se resuelve en arbitraje. Bueno, con ese control judicial, el juez le va a decir a las partes, sí, señores, aquí hay en el contrato una cláusula de arbitraje, váyanse al arbitraje a resolver la controversia. Digamos, son los dos mecanismos de control que tiene el Estado sobre el arbitraje. La remisión judicial al arbitraje está prevista en el artículo 1424, esto lo vamos a dejar para otra plática. Y ahora nos vamos a concentrar en el tema de nulidad de laudo y reconocimiento y ejecución. Ahora, este control que ejerce el Estado es sobre bases limitadas o bases definidas. El arbitraje carecería de sentido si los tribunales judiciales, una vez que reciben el laudo, dicen, pues vamos a revisarlo, ¿no? Y vamos a ver, que si la prueba, que si el testigo, que si el argumento tal. Sería una especie de apelación, y no se trata de que sea una apelación. Carecería, insisto, de todo sentido el decir, ¿para qué me voy a un arbitraje en donde se supone que se emite una decisión final y vinculante si al rato el tribunal judicial me la va a revisar? Sería como tener un procedimiento de dos instancias, y eso no es lo que buscaron las partes. El tribunal judicial lo que debe de hacer es respetar la voluntad de las partes, en el sentido de que fuera mediante arbitraje que se resolviera la controversia. Y aquí una diferencia importante entre el procedimiento de nulidad o de ejecución de negación de ejecución del laudo y la apelación radica en que cuando un tribunal de apelación, pues bueno, puede modificar la sentencia, no puede incluso conocer el fondo, ¿no? Para decir, oye, pues si esta sentencia está mal dictada o no coincido con el criterio del juez que la dictó. No sucede eso en el arbitraje. En el arbitraje el juez lo que tiene que hacer es hacer cumplir esa decisión. Ya hay un acuerdo de las partes para que la controversia se resolviera mediante arbitraje. Y es así como se va a resolver. El juez solo tiene que acatar o tiene que verificar conforme a lo que la parte afectada le presente, si se cumplen los supuestos de denegación de ejecución del laudo o de nulidad del laudo, pero no puede entrar al fondo, porque si estuviera entrando al fondo, pues ahí sería, como decía, una especie de apelación, y no ese es el sentido, ¿no? Se perdería el sentido, la finalidad de lo que es el arbitraje. Bueno, por eso es que podemos afirmar que el tribunal arbitral es independiente para resolver la controversia. El laudo va a ser final, vinculante, obligatorio para las partes. Ahora, esta revisión que hace del laudo es solo sobre los supuestos que están previstos en ley, y es por esa facultad de control que tiene el tribunal estatal o el Estado a través del Poder Judicial. Ahora, ¿qué tanto se da este control? ¿Qué tan allá puede ir la revisión o ese control? Bueno, el papel de los tribunales judiciales está limitado, y esto es que no se permite el estudio en cuanto al fondo. Por eso es que los jueces tienen que atenerse a los supuestos
taxativamente previstos en ley. No se pueden salir de esas causales. Y aquí, se puede hacer por vía de acción o de excepción. Puede pedirse en vía de acción la nulidad del laudo, o puede pedirse en vía de excepción, que es cuando van a ejecutar un laudo en mi contra, pues puedo hacer valer las causales para que se deniegue la ejecución del laudo. Y bueno, aquí está el artículo 1462, que me voy a permitir leerlo, que son las causales por las cuales se puede denegar el reconocimiento y la ejecución del laudo. La primera es porque la parte que celebró el acuerdo de arbitraje esté afectada por alguna incapacidad. Esto es, que la parte que celebró el acuerdo de arbitraje era incapaz, o su representante no tenía las facultades necesarias para obligar a la representada en arbitraje. Esa sería, bueno, una causa, ¿verdad?, muy conocida por nosotros, ¿no? Había incapacidad, esa parte estaba afectada de incapacidad. Otra, que la parte contra la cual se va a ejecutar un laudo no fue debidamente notificada del procedimiento de arbitraje. Eso también sabemos que es un tema muy importante conforme a la legislación mexicana, yo diría un principio universal y fundamental del derecho, ¿no? Saber de qué procedimiento se trata, ¿no? Si no me notificaron, ¿cómo voy a saber? Ahora, las reglas conforme a las cuales se notifica un arbitraje son distintas. No es como nosotros sabemos en tribunales judiciales, que ve el actuario y hace la notificación. Aquí, en arbitraje, se considera válida una notificación si se entrega en el domicilio de la parte demandada. Y van a decir, no, bueno, ¿y el actuario? No. Si yo entregué la notificación en el domicilio de la parte demandada, se tiene como válida. Eso sí, nos podemos apoyar de ciertas pruebas para hacer constar que se entregó ahí la notificación. Generalmente, las partes sí participan, intervienen en el procedimiento de arbitraje, no es necesario tomar tantas precauciones. Sin embargo, tratándose de un arbitraje en donde la parte demandada no participa y queremos tener seguridad de que no me van a hacer valer esta causa de nulidad del laudo o de denegación de reconocimiento y ejecución del laudo, lo que puedo hacer es hacerme acompañar de un fedatario público que dé fe de que estoy entregando la notificación de inicio de arbitraje o la demanda de arbitraje en ese domicilio. Y ya si la otra parte no quiso participar en el procedimiento, pues bueno, ahí sí ya es cosa de esa parte y el procedimiento se sigue en rebeldía. Pero en primera instancia no es necesario hacerlo. Lo normal es que no se haga uno acompañar de un fedatario público. Pero por el caso de cuidar nuestras pruebas y de evitar que se haga valer esta causal, lo podemos hacer. También sería una causal de denegación el que la parte afectada no haya podido hacer valer sus derechos, que es diferente. En una cosa es que no me notifiquen y otra que no me permitan hacer valer los derechos. Y esto es, insisto, una cuestión de control judicial. No podría ser un procedimiento arbitrario en donde, ay, sí, parte actora, preséntame tu demanda y al otro pobre ni lo escuchan, ¿no? Tú tienes 60 días para presentar tu demanda y tú contestas mañana. Algo arbitrario, algo burdo, en donde se están pues perjudicando los derechos de defensa, que son fundamentales. Sabemos que es un principio fundamental de cualquier procedimiento. Si se están violentando o afectando esos derechos de defensa, pues obviamente ahí interviene el Estado y dice, señores, aunque haya un acuerdo de arbitraje, si aquí se violentaron los derechos más elementales de defensa, yo no puedo ejecutar este laudo. Es por eso que es una especie de control del Estado que lo necesitamos.
Otra causal de nulidad es que ese acuerdo de arbitraje no abarca la controversia que se resolvió. A lo mejor la parte demandante dice, ay no, pues este acuerdo de arbitraje se resolvió la controversia. Pero la parte demandada dice, sí, pero el acuerdo de arbitraje está en el contrato que celebramos, pero no es en este otro contrato. O a lo mejor una subcontratista que dice, pues sí, ese laudo afecta a la parte A y la B, son partes de ese contrato, pero yo soy C, yo no tuve ahí, aunque sí soy subcontratista, pero en el contrato que yo celebré no hay un acuerdo de arbitraje y no tiene por qué afectarme ese laudo si yo no soy parte de ese acuerdo de arbitraje. O por ejemplo, cuando el laudo decide cuestiones que están fuera de ese contrato, a lo mejor el árbitro se emocionó, ¿verdad? Y se pasó de largo y resolvió cuestiones que no estaban al amparo de ese contrato que tiene un acuerdo de arbitraje. Bueno, pues ahí también el juez tiene la facultad de decir, esto excede el acuerdo de arbitraje, y lo que haría el juez es denegar la ejecución de esa parte que excede el acuerdo de arbitraje, pero solamente esa parte, no todo el laudo. Otra cuestión que daría otra causal de denegación de reconocimiento o de nulidad del laudo sería que el tribunal arbitral o el no se ajustó conforme al acuerdo de las partes, o que el procedimiento no se siguió conforme a lo que acordaron las partes. Por ejemplo, en el acuerdo de arbitraje dijeron las partes, nosotros queremos que sean 3 árbitros, un árbitro lo nombras tú, otro árbitro lo nombras en la otra parte, y el presidente lo designa la institución administradora. Si se llevó a cabo una integración distinta, se dijeron, no, mejor que sea uno. Oye, pero es que yo quiero que yo había pactado que fueran 3. Sí, pero va a ser 1. Bueno, ahí hay una clara violación al acuerdo de las partes respecto a que sea integrado por 3 árbitros. En lugar de 3 se resolvió por 1. Pues bueno, ahí hay una violación, una contravención a ese acuerdo entre las partes. Lo mismo, si el procedimiento se sigue de conformidad con el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, pero habían pactado que fuera la Cámara Nacional de Comercio, pues ahí también no se está respetando el acuerdo de las partes consistente en que sea una institución. No, y esto es porque las partes tienen su derecho a decir cómo quieren que se resuelva la controversia. Y si por cualquier razón se está violentando este acuerdo entre las partes, el Estado que hace el control y dice, no ejecuto este laudo, o este laudo es mío. También puede ser que se deniegue la ejecución del laudo cuando, por ejemplo, está pendiente un procedimiento de nulidad. Puede decir un tribunal, promovieron un procedimiento de nulidad, no lo puedo ejecutar porque vamos a esperar a que se resuelva. Que ahora con la reforma de 2011 al Código de Comercio, a la parte de arbitraje, esos procedimientos se pueden acumular para que decida el juez sobre la ejecución, sobre la nulidad, sobre todo atendiendo a que, como decía, las causales son las mismas, simplemente es como las 2 caras de una misma moneda. Y la causal, digamos, más pues que tiene sus particularidades, es que el laudo contravenga disposiciones de orden público, que sea contrario a, más que disposiciones de orden público, que el laudo sea contrario al orden público. Y aquí encontramos que hay 2 tipos de orden público. El orden público nacional, que es digamos más amplio, y el orden público en términos de arbitraje o en términos internacionales. Cuando se habla de orden público en materia de arbitraje, es un concepto que tiene que ver con las nociones más básicas de justicia, de moralidad de un Estado. Por ejemplo, una cuestión que sería contraria al orden público del Estado mexicano, sería, por ejemplo,
un laudo dado en un país bárbaro, en donde condenan a la parte deudora, se le corte la mano. Bueno, en México no tenemos ese tipo de penas. En México no podría ejecutarse un laudo contra la parte demandada, porque simplemente eso sería contrario a los principios más básicos del Estado mexicano. Caso contrario, un laudo dictado en México por una mujer que quiere ejecutarse en un país musulmán. El país musulmán, el Estado musulmán diría: no puedo ejecutar un laudo dictado por una mujer, porque las concepciones más básicas de un Estado musulmán son que las mujeres no tienen ese tipo de participación o de funciones. Yo no puedo ejecutar en este país un laudo dictado por una mujer. O, por ejemplo, un laudo en el que se condena al pago de intereses. Puede haber estados que, conforme a su legislación, no esté permitido el pago de intereses. Entonces pueden decir: bueno, a lo mejor ejecuto la parte sobre relativa al pago del principal, pero no los intereses. O, por ejemplo, un estado musulmán en el que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, ese país, si a lo mejor es un laudo que tiene que ver con dos empresas francesas vitivinícolas, pues no va a decir: este tipo de controversias, búscate otro estado en donde puedas ejecutar este laudo, pero no en este país o en este estado en donde una controversia de esta naturaleza sería contraria a los principios más básicos de moralidad, de justicia, o incluso religiosos, como en el caso de un país musulmán. Un ejemplo, digamos, más aterrizado, que eso sería una contravención al orden público en la generalidad de los países, sería un laudo que fue emitido por corrupción. Se comprueba que el árbitro recibió una cantidad de dinero para fallar en favor de una de las partes. Bueno, pues eso sería contrario a las nociones más básicas de justicia de un Estado. Como el Estado mexicano ejecutar un laudo en donde el árbitro resolvió una cantidad de dinero para resolver. Eso sería también contrario a las nociones básicas. Ahora, ¿qué no entra en estas nociones de orden público? No entra en estas nociones en que no me gustó la resolución, ¿verdad? Pues que está loco el árbitro, no, yo hubiera dictado diferente. El mismo juez puede no coincidir con el criterio del árbitro y decir: yo hubiera resuelto de una manera diferente. Sí, es válido que el juez considere eso, pero al final el que va a resolver la controversia es el árbitro, no el juez. El juez no puede opinar sobre el sentido, no puede entrar a, cerciorar o analizar de vuelta las pruebas. Quien resolvió, quien conoció las pruebas, quien estudió el asunto, quien estuvo en la audiencia, quien tuvo en la audiencia posibilidad de hacerle preguntas al testigo, pedirle a las partes que le explicaran determinada cuestión, fue el árbitro, no el juez. El juez no tuvo ese contacto con la controversia, por tanto no puede entrar al fondo de la controversia. Digamos, en sentido, lo que debe de hacer el juez cuando recibe el laudo, una de las partes le pide la ejecución, es decir, a ver, parte contra la cual se va a ejecutar el laudo. Esa parte va a decir: no, pues sí, se actualizan esas causales, efectivamente, la parte que celebró el acuerdo de arbitraje estaba afectada en una incapacidad, ¿no? O me probaron que sí hubo corrupción. Bueno, en esos casos, como se cumple alguna de esas causales, el juez diría: bueno, pues sí, este laudo no lo puedo ejecutar, o si así lo pidieron las partes, este laudo, o la parte afectada, este laudo es nulo. Pero si no es ninguna de estas causales, aunque no le guste el laudo al juez, la obligación del juez es respetar el acuerdo de arbitraje
ejecutar el acuerdo de arbitraje y decir, si las partes dijeron que la controversia se resolviera en arbitraje, yo juez hago cumplir este laudo. Ese es el papel del juez. Y bueno, para solicitar ya sea el reconocimiento y ejecución de un laudo o la nulidad de un laudo, lo que se debe presentar al tribunal, al juez, es el acuerdo de arbitraje, para que conste, ¿verdad?, de dónde viene este arbitraje, de dónde salió, y el propio laudo. Se dice que tiene que ser un laudo autenticado, puede ser una copia certificada del laudo o un laudo que tenga el sello de la institución, que es un laudo original y auténtico. De hecho, eso también es otra de las funciones de las instituciones administradoras. Es decir, este laudo es auténtico, resulta de un arbitraje tramitado conforme al reglamento de esta institución, y dice el laudo es auténtico. Y solo estos dos documentos se presentan. Y esto nos lleva al tema de decir, bueno, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿A quién le toca probar que se actualizan cualquiera de estas causales? Bueno, la parte que las alega. Y esto es un poco, digamos, opuesto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Oye, pues, sería la otra parte, ¿no? Aquí la parte que dice que se cumple alguna de esas causales tiene la obligación de probar. Y esto es porque en sí, de primera, el laudo se considera válido y ejecutable. La parte afectada es la que tiene que probar que se actualizan alguna de esas causales. Esto es, la parte que alega que el laudo es nulo tiene que probar que se actualizan las causales de nulidad, o la parte contra la cual se está ejecutando el laudo y quiere que se deniegue el reconocimiento de la ejecución del laudo, es la que tiene que probar que se actualizan esas causales. Si no, el laudo se considera, insisto, válido y ejecutable. ¿Aquí por ahí alguna mano? No. Solo en esos supuestos. Ahora, la redacción del artículo, y ojo, dice, solo se podrá, y aquí voy a hacer énfasis en dos palabras, solo. Eso quiere decir que solo por esas causales. Si no es una causal de las que está previstas aquí, no hay, les digo, no hay el no me gustó, yo hubiera resuelto diferente, no tomó en cuenta, se le olvidó, no, el no me gustó no entra aquí. Y la siguiente palabra es podrá. Ojo, esto le da la facultad al juez el decir, bueno, a lo mejor esta parte está alegando que no le notificaron el inicio del procedimiento de arbitraje, pero yo pues veo que estos son puras estrategias de la parte vencida por no cumplir el laudo, o alguna causal que el juez no está plenamente convencido. El juez tiene la facultad de decir, con este podrá, yo considero que el laudo se debe ejecutar, y está en mi juez el decir el laudo se ejecuta, o está en mi juez decir yo no considero que este laudo sea nulo. Y esto es en función al hacer cumplir la voluntad de las partes, la voluntad inicial, que fue que la controversia se resolviera mediante arbitraje. Ahora, antes de la reforma de 2011, el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo y el de nulidad se tramitaban conforme al artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se le daba trámite como de un incidente, pero esto dio lugar, ya saben, los litigantes a que dijeran, oye, es un incidente y ¿dónde está el principal? Y todo lo que esto ocasiona, el tipo de amparo que procedía en contra de la sentencia que deriva de un procedimiento de ejecución del laudo,
trajo algunas complicaciones. Si se incluyó la referencia al 360 fue porque se pensó, bueno, se va a ejecutar un laudo en contra de una parte, la parte contra la cual se va a ejecutar tiene que tener el derecho de audiencia, ¿no? Es decir, oye, espérame tantito, tiene que tener ese derecho de audiencia. Para respetar ese derecho de audiencia es que se incorporó un procedimiento muy sencillo, muy ágil, muy rápido, como el de un incidente. Entonces, cuando se pensó en esta legislación, en estas disposiciones, se dijo, bueno, ¿qué procedimiento? Pues como el de un incidente. Pero les digo, esto trajo algunas complicaciones, así que en la reforma de 2011 se decidió establecer un procedimiento particular para la ejecución de los laudos. Y aquí está el 1470 del Código de Comercio, que prevé en las fracciones 4 y 5 que se va a tramitar en un procedimiento especial el reconocimiento y ejecución de un laudo o la nulidad de un laudo. Y bueno, es un juicio especial, como les decía, en donde admitida la demanda, pues admite la demanda, se emplaza a las demandadas y se les otorga un término de 15 días para contestar. Y ojo, es un término, podríamos decir, breve, pero la finalidad es que simplemente hagan valer sus derechos. Pero es un término breve porque no se va a dedicar a volver a argumentar sobre el procedimiento y decir es que debieron de haber tomado en cuenta esta prueba, o es que aquí había que tomar en cuenta esto, o el contrato decía que tal cosa. Simplemente la contestación de la parte demandada en este procedimiento, es decir, se actualiza tal causal prevista en ley. Si el juez ve que están alegando otras cuestiones, es porque quieren entrar al fondo. Y aquí sí, mucho cuidado, porque como les decía, no es función del juez actuar como un tribunal de apelación, sino simplemente verificar que los argumentos de la parte que lo hace valer, digan, bueno, pues sí, aquí sí se está actualizando esta causal, pero no es volver a revisar las constancias. Incluso les decía, cuando se solicita la ejecución del laudo, se va a presentar el acuerdo de arbitraje y el laudo, pero no se presenta ni el expediente, ni el escrito de demanda que se presentó en el procedimiento de arbitraje, ni nada. Es solamente eso, esos documentos. Y bueno, dice el 1474 que si no se presentan mayores pruebas, el juez tiene que dar solución, resolver sobre la denegación de reconocimiento o de ejecución del laudo o sobre la nulidad del procedimiento en un plazo de 3 meses. Y esto es porque, insisto, se trata de un procedimiento bastante rápido. Y este es el artículo del 1477, conforme al cual, si en un juzgado se promovió la nulidad del laudo y en otro se promovió la ejecución, estos procedimientos se pueden acumular. Esto tiene la finalidad de que sean procedimientos más rápidos y que pues no vaya a haber decisiones contradictorias, ¿no? Que un juzgado diga el laudo es nulo y el otro diga hay que ejecutarlo, ¿no? La idea es que se acumulen y el mismo juez resuelva sobre lo mismo. ¿Aquí hay alguna pregunta? Me gustaría también que tuviéramos esta parte de debate, ideas, preguntas. ¿Sí? Bueno, revisando una bibliografía, encontré que los teóricos hablan que la legislación
la legislación habla sobre el reconocimiento. No obstante, en tratados internacionales se habla de homologación. Entonces, ¿qué comentario usted tendría al respecto? Bueno, anteriormente se hablaba de homologación. Esto es antes de 1993, que era cuando no se tenía la ley que tenemos en materia de arbitraje. Ahora ya no es necesaria la homologación, sino que conforme a la Convención de Nueva York, que es la que México ratificó para facilitar la ejecución de los laudos, ya no es necesario el paso de homologar el laudo, solamente se reconoce y se ejecuta. Se reconoce en los casos, por ejemplo, en donde no hay que ejecutarlo, no hay que hacerlo cumplir, pero sí quiero que se reconozca este laudo como válido. Por ejemplo, en un caso donde quiero decir, oye, esto ya fue sometido al arbitraje, ya se decidió, aquí reconóceme este laudo. O por ejemplo, en los casos en una compensación, ¿no? En donde solamente necesitamos que se reconozca el laudo. Y la ejecución es, por ejemplo, cuando voy a cobrar, ¿no? Como decir, esta parte me debe, no me ha pagado, voy a ejecutar el laudo para que a través de la fuerza pública que tiene el Estado obliguen esa parte a cumplir con el laudo. Y dando un poco el antecedente de la legislación que tenemos en materia de arbitraje, les voy a hablar un poquito de lo que es UCITRAL. UCITRAL es una comisión de las Naciones Unidas se llama Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas tenemos como trabajo, como labor, promover la paz en el mundo. Entonces, crea algunas comisiones, una de ellas el grupo de trabajo de arbitraje, en donde dicen, bueno, una manera de promover la paz es que haya relaciones comerciales armónicas entre los particulares. En la medida que estas relaciones comerciales entre los particulares se lleven con armonía, pues va a haber paz entre los estados. Entonces, una manera de evitar controversias a otro nivel es que los particulares tengan formas efectivas, eficaces para resolver sus controversias. Entonces crea este grupo de trabajo sobre arbitraje, de modo que preparan leyes modelo y reglamentos. La ley modelo en materia de arbitraje se preparó por este grupo de trabajo, integrado por representantes de distintos estados, expertos, y fueron trabajando en un proyecto de ley. Entonces se sientan este grupo de expertos 2 veces al año y van revisando un proyecto que somete a su consideración el Secretariado de Naciones Unidas, del grupo de trabajo de arbitraje. Van trabajando en ese proyecto hasta que al final tiene un producto, y ese producto es una ley modelo que se cuelga en internet, en la página de Naciones Unidas, de UCITRAL, y dice, señores estados, los invito a que adopten como derecho interno esta ley. Y eso fue lo que hizo México. Adoptó la ley modelo de arbitraje como derecho interno. Y lo mejor que pueden hacer, bueno, es copiarlo. Eso fue lo que hizo México. Copió la ley modelo, la adoptó, y es lo que hoy en día tenemos como nuestra ley en materia de arbitraje, que es el título 4 del libro primero del Código de Comercio. Y si está en el Código de Comercio, es mera casualidad. Pensaban que cuando una de las promesas de campaña de Salinas fue que iba a reformar el Código de Comercio. Entonces, de repente cuando le dijeron, oye, pues que la ley modelo, bueno, en lugar de ponerla en una ley separada, que debió de haberse llamado ley en materia de arbitraje o ley de arbitraje, que es como la ley general de salud, la ley de amparo, la ley general de cooperación y bueno, muchas otras, Salinas dijo, mira, como vamos a quitar esto de quiebras, pues ve que por ahí también esto de la ley modelo ahí de arbitraje, y es de verdad circunstancial el que haya quedado en el Código de Comercio.
porque la verdad es que las demás disposiciones del Código de Comercio no aplican al arbitraje. Y eso es lo que hoy tenemos como nuestra ley en materia de arbitraje. Bueno, me ya contesté otras cosas. Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Si hubiera contradicción entre una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un laudo de un arbitraje internacional, ¿cuál prevalecería o cómo estima usted que se solventaría este problema, ¿no? Que la Comisión, el Tribunal Interamericano, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijera, aquí se violó un derecho humano, y la resolución arbitral dijera, no hay ninguna violación, así se ajustaron las partes y se ejecuta? Bueno, ¿cómo se ponderaría esto? Son materias e instancias distintas. La materia, lo que se sometería al arbitraje, sería resuelto por un tribunal arbitral, sería una controversia de carácter generalmente comercial, en donde, por ejemplo, un contrato de compraventa y lo resuelve un tribunal arbitral. Ahora, ese laudo para solicitar la nulidad o el reconocimiento de ejecución se va a una instancia judicial. Lo que puede ser materia de una lo que puede ser una sentencia que sea violatoria o que atente en contra de los derechos humanos sería la resolución del tribunal arbitral, del tribunal judicial, que a lo mejor recae sobre un laudo, pero el laudo en sí no podría ser materia de una resolución de la Corte Interamericana, sino la resolución del tribunal judicial es que recae sobre un laudo, pero no el laudo en sí. Por eso decía que son materias, instancias distintas. El tema de un arbitraje es entre particulares, precisamente porque los particulares no tienen el imperio, no tienen la facultad de hacer cumplir sus resoluciones, es que requieren del Poder Judicial para hacerlas cumplir. ¿Otra pregunta? Bueno, gracias. Antes de concluir, les recuerdo, 4 de agosto, entrega de ensayo, hasta las 6:30 de la tarde. La Casa de la Cultura cierra sus puertas en el periodo ocasional, que es a partir del 16, ya no abrimos, el 15 es el último día. Esto se lo recuerdo porque tienen que cumplir con 3 asistencias a la biblioteca. ¿De acuerdo? Recuerden que el ensayo es a mano, con letra legible, por favor. 3 a 5. Siendo honestos, lo van a hacer en media hora, en una hora. Por favor. ¿Alguna duda al respecto? Regresamos el 1 de julio, viernes 1 de julio. De agosto. Viernes 1 de agosto estamos de regreso y ya está abierta la casa. Tenemos un foro, se llama Foro de Asistencia Consular, va a ser por videoconferencia, 7, 8 y 9 de julio. El cartel está aquí afuera, de 5 a 8, ¿verdad? Estoy casi seguro, pero creo que les enviamos el cartel también. Es por videoconferencia. Muy bien, pues vamos a darle un reconocimiento a la maestra Cecilia Flores Rueda por su participación en el módulo 6, 5 del seminario. Por favor.
Bueno, y por último, no se les olvide firmar. Nos vemos y felices vacaciones. Ah, no, Brasil, los... Buenas tardes. La bienvenida del C5. Y el este 6, sí es 6, ¿verdad? ¿De qué? Sí es el 6. El 6 es domingo. No, porque va a haber regadera.